Hola niños y niñas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, que estén tranquilos en sus casas y que las lluvias no les estén causando problemas. Hoy día vamos a hacer una nueva clase de lenguaje. Les quiero contar que vamos a ir saltándonos algunas actividades del libro, ya que cuando estábamos en el colegio es mucho más fácil avanzar rápido porque podemos resolver las actividades juntos em, y avanzar varias actividades en una clase, por ejemplo. Pero ahora no les puedo mandar muchas tareas para una semana. Así que nos vamos a saltar algunas cosas, pero siempre viendo todos los contenidos más importantes de este año. En la clase de hoy vamos a ver la biografía, ¿ya? Esto lo vimos un poquito el año pasado, pero siempre en lenguaje la idea es ir ahondando un poco más en los contenidos, aunque se repitan de un año al otro. La profundidad que les damos es más importante y va cambiando los contenidos también. ¿Ya? Entonces, biografía. ¿Qué es una biografía? La biografía es un texto, ¿ya?, escrito que relata la vida de una persona, generalmente una persona reconocida, ya por cualquier ámbito en el que se desarrolle su vida. Puede ser un artista muy conocido, ya sea músico o pintor o pintora, cineasta, puede ser un personaje histórico, ¿cierto?, que haya sido políticamente importante o que haya ganado una guerra, etcétera. Ya puede ser sobre cualquier tipo de persona, pero que haya logrado generalmente algo valioso en su vida. ¿Ya? Entonces se relata la vida de esta persona desde su nacimiento, pasando por su infancia, su juventud y finalmente los eventos más importantes de su vida, ¿ya? Porque es reconocido. Y eso se relata hasta la actualidad o hasta su muerte, ¿ya? Porque uno puede escribir una biografía de un personaje antiguo como Arturo Prat, por ejemplo, y lo relatamos hasta el momento en el que muere en el Huáscar, ¿cierto? O se puede hacer una biografía sobre una persona que aún esté viva, pero que ya haya hecho acciones bastante importantes o que llamen la atención. Por ejemplo, algún científico, sobre un astronauta que aún esté vivo, etcétera, ¿ya? Entonces, de eso se trata una biografía. Por eso se llama bio es de vida y grafía es escrito. Y estas biografías siguen un orden cronológico. ¿Qué significa orden cronológico? Se le llama así cuando uno ordena los acontecimientos desde principio a fin. O sea, desde el nacimiento a la muerte en este caso, o a la actualidad, como les explicaba anteriormente. Entonces, siempre que uno organiza los eventos de esta forma, de principio a fin, sin cambiar el tiempo, sin contar desde la mitad, sino desde el principio hasta que termina, se le llama orden cronológico. ¿De dónde viene este nombre? Viene de una palabra griega que se traduce como cronos, ¿ya? Y que significa tiempo. De hecho, los griegos tenían un dios que se llamaba Cronos, que representaba el paso del tiempo. De hecho, uno de los mitos más importantes sobre este dios es como que se comía a sus hijos. Suena un poco fuerte, pero ¿por qué lo hacía? Porque es una representación de cómo el tiempo de a poco nos va matando, porque uno va envejeciendo, etcétera. Entonces, el tiempo era como una metáfora de cómo el tiempo va pasando y destruyendo todo a su paso, ¿cierto? Uno va creciendo y finalmente llega a la muerte. Entonces, es importante que memoricen o recuerden este nombre, ya cronológico. Suena un poco extraño, pero es fácil de recordar si lo piensan así. ¿Ya? Entonces, todas las biografías siempre siguen un orden cronológico. Parten desde que nace una persona hasta su momento actual, ya sea que está muerto o que está haciendo ahora. ¿Para qué sirven las biografías? ¿Ya? Uno siempre se pregunta en un texto para qué se escribe, cuál es su finalidad. ¿Ya? En el caso de las biografías tienen varias finalidades, varias importancias. ¿Ya? La primera es que es una fuente de información muy detallada sobre la vida de estas personas reconocidas. ¿Ya? Entonces,
nosotros a través de las biografías podemos entender cómo es que llegaron a lograr las cosas que lograron, sus hazañas. ¿Ya? Entonces nos sirve para ver si al final hubo algún evento en su infancia que lo motivó, si hubo un familiar que inspiró a estas personas a hacer lo que eran, si fue una vida simple, si fue una vida complicada, dónde estudiaron y toda la información que podemos recabar sobre estas personas y ver cómo lograron hacer lo que hicieron. ¿Ya? Y esto mismo nos lleva al segundo punto de para qué sirven las biografías, que es como que al leer sobre estas vidas y los logros de estas personas, nosotros mismos podemos aprender cosas importantes que nos sirvan en nuestras vidas. ¿Ya? Entonces ver cómo una persona se esforzó mucho para lograr algo muy importante nos puede ayudar a nosotros mismos a ver cómo lograr esos mismos objetivos, ¿ya? Porque a lo mejor uno quiere ser un deportista famoso, por ejemplo, entonces nos serviría leer biografías de deportistas que hayan logrado lo que uno quisiera lograr, o artistas o profesores famosos, ¿cierto? Quizás yo puedo inspirarme en la vida de algún profesor reconocido, como Gabriela Mistral, por ejemplo, que fue una gran profesora, y me sirve de inspiración para mi propia vida. Entonces, por eso las biografías son importantes y tienen esa utilidad. Ahora, ¿cómo escribir una biografía? ¿Qué cosas tenemos que investigar de las personas para poder escribir una biografía? Bueno, primero que nada hay que investigar el lugar y fecha de nacimiento y datos sobre la familia de esta persona. ¿Por qué? Porque tenemos que ver más o menos en qué contexto nació, ya en qué fecha, qué estaba pasando históricamente en ese momento, en qué lugar. El lugar igual importa mucho porque, por ejemplo, Chile en el año 1500 era muy distinto que Europa en el año 1500, ¿cierto? Acá recién nos estaban colonizando, había muchos indígenas, otro tipo de cultura y allá ya tenían cosas tecnológicas más avanzadas. ¿Ya? Entonces el lugar es muy importante para ver la vida de una persona. Y datos sobre su familia, como quiénes fueron sus padres, si tuvo hermanos, si tuvo una familia que lo apoyaba o la apoyaba mucho, o al contrario, fueron malos padres que no los cuidaban. Todo eso igual afecta mucho la historia de una persona. Entonces, por eso es importante investigar estos datos. Después hay que investigar sobre dónde estudió la persona y datos sobre su infancia. ¿Ya? Cómo fue crecer donde creció, en qué tipo de lugar se educó, ¿cierto? Si es que fue al colegio, algunas personas no fueron, ¿cierto? No todos tienen la oportunidad y la suerte de poder educarse en un lugar amable, ¿cierto? Hay gente que no puede estudiar, otros que estudiaron en contextos muy difíciles. Entonces, toda esa información también nos va ayudando a conocer cómo esta persona fue creciendo y cómo llegó a ser la persona que es. Luego, investigar en qué trabajó y a qué se dedicó. Entonces, después de salir del colegio o de la universidad, ¿qué hizo con su vida? ¿En qué está trabajando? ¿Qué se dedicó a hacer? Y cómo llegó a lograr sus hazañas. Si se dan cuenta que vamos siguiendo un orden cronológico, ¿cierto? Desde el nacimiento, pasando por la infancia, hasta ya la adultez. Y luego decimos los hechos más relevantes o descubrimientos que haya hecho esta persona, ¿ya? Los logros destacados. Porque por algo estamos hablando y haciendo una biografía de esta persona. Tenemos que contar qué es lo más importante que hizo, sus logros más grandes. ¿Ya? Este orden es como el general. Generalmente una persona nace, va al colegio, trabaja y después logra hacer las cosas más importantes de su vida. Pero, por ejemplo, en la historia de Malala, como yo le he contado anteriormente, que es una niña, ¿cierto? De Medio Oriente, que ella nació, fue al colegio y ahí fue cuando hizo sus más grandes logros, porque ella, hasta el momento, digamos. Ella se enfrentó a gente que no dejaba que las niñas estudiaran en el colegio, luchó contra ellos, le dispararon por eso y siguió luchando después de recuperarse de ese disparo. Y después fue a la universidad, después fue a trabajar y a estudiar. Entonces ella hizo logros muy importantes siendo muy joven. De hecho ganó el Premio Nobel de la Paz, ¿cierto? Creo que con 17 años, si no me equivoco, pero muy joven. Entonces ahí depende obviamente de la persona este orden.
pero generalmente es cuando ya son adultos que las personas logran sus más grandes hazañas. Y finalmente, entonces, siguiendo ese orden cronológico, tenemos que investigar el año, lugar y circunstancias en las que murió esta persona, o si aún está viva, contar qué está haciendo actualmente, a qué se dedica en estos momentos. Ya, ¿a qué me refiero con las circunstancias de la muerte? Es como si murió en un accidente, si murió de una enfermedad o un crimen, ¿cierto? Puede ser cualquiera de esas opciones. Entonces hay que contar qué pasó. En el caso de Arturo Prat, como les decía, por ejemplo, murió saltando al Huáscar y enfrentándose al ejército peruano, en ese caso. Y finalmente, ¿quién escribe estas biografías? ¿Ya? ¿Quién se encarga de hacer las biografías de estos personajes reconocidos o reconocidas? ¿Ya? Generalmente las biografías son escritas por un historiador o un periodista que se haya dedicado a investigar detalladamente la vida de alguien, ¿ya? Como un investigador que busque datos, que hable con familiares, que lea libros, muchas cosas donde pueda sacar toda la información o la más detallada posible sobre una persona. Y trata de ser objetivo esta persona, ya de no integrar mucho su punto de vista o su opinión personal sobre la vida de estas personas, sino que solamente mostrar los hechos y la información sobre quién era. Pero también una biografía la puede escribir una persona cercana a la persona reconocida y famosa, como un familiar o un amigo, ya que quiera contar la historia desde su punto de vista, qué es lo que vivió, cómo era, contar detalles quizás más íntimos sobre esta persona, de los que podría contar un historiador. Y finalmente también existe la opción de que la misma persona, el mismo personaje reconocido, cuente su propia historia, para así poder explicar los sucesos de su vida, contar cómo llegó a donde está, cómo logró lo que logró y explicarle al mundo un poco su interioridad y cómo era, ¿ya? Cuando una misma persona escribe su misma historia, por ejemplo, si yo escribiera mi biografía, se llama autobiografía, ¿ya? Ese es el nombre que recibe cuando la misma persona es la que cuenta su historia. Esto generalmente lo hace gente conocida, ahora incluso algunos famosos como de la tele escriben sus propias biografías. Hay una muy reconocida de Pablo Neruda que se llama Confieso que he vivido, es un libro que escribió él y que es autobiográfico, ¿ya? Ahí cuenta él mismo su vida y uno puede enterarse como qué estaba sintiendo o pensando o qué le había pasado en un momento que escribió un libro o un poema específico, ¿ya? Y también tienen que recordar que las biografías, al igual que en la poesía, como le había explicado anteriormente, en las biografías también se puede usar el lenguaje figurado. ¿Ya? ¿Qué es el lenguaje figurado? Es este tipo de lenguaje que es más poético y que hay que interpretar, que uno no puede entender literalmente. Ya no se entiende así tal cual como lo que dicen, sino que hay que pensar qué es lo que está tratando de decir la persona. Un ejemplo, por ejemplo, decir que cualquier persona X de la que estoy escribiendo una biografía tenía un corazón de oro. ¿Qué quiere decir un corazón de oro? ¿Ya? Obviamente no quiere decir que de verdad tenía un corazón que esté hecho de oro. Ya ese corazón no funcionaría y la persona no podría vivir. Entonces, por eso digo que no se entiende literalmente, no es tal cual. No quiere decir que de verdad tenga un corazón de oro. Lo que quiere decir es que su corazón, que representa generalmente las emociones, los sentimientos, ¿cierto? Es de oro porque el oro es algo precioso, algo lindo, algo que uno atesora, ¿cierto? Entonces quiere decir que tenía muy buenas emociones, muy buenos sentimientos, que era una buena persona. Eso quiere decir el lenguaje figurado, son expresiones que uno tiene que interpretar. En las tareas que les voy a comentar a continuación, hay algunas expresiones de lenguaje figurado y se las van a preguntar en las actividades del libro también. Ya, entonces las tareas son dos, ya, pero no son muy largas. Uno es leer la biografía de Alicia Alonso, que aparece en la página 172, y contestar las preguntas de la página 173. Es solamente una hojita de preguntas. Y luego leer la biografía de Ashley Fiolek, ya que aparece en la página 176 y 177, ya es una página y media, y luego contestar las preguntas que aparece desde la página 177 hasta
la página 179, pero solo hasta la actividad 7. Ya las demás no corresponden a esta biografía. Y la pregunta número 5, ya que dice que hay que hacerla en grupos de 3, tienen que resolverla en el cuaderno solos, no hay problema con eso. Ya, es bastante simple, así que no es necesario que lo hicieran en pareja, perdón, decía, no en grupos de 3, en pareja. ¿Ya? Así que eso, chicos, espero que estén muy bien, que se estén cuidando, traten de tener paciencia y quedarse en la casa tranquilos. Ojalá que todo esto se acabe pronto y nos podamos ver. Un gran abrazo, cuídense mucho y nos estamos comunicando.